invitar a los hermanos a que abran sus Biblias, allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y leeremos desde el versículo 14 hasta el 17. Segunda Timoteo 3, del 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre, venimos para abrir tu palabra, Señor, confiados de que tú nos hablarás a través de ella, esperando, Señor, de que tú trates con la necesidad que tenemos de ti, Señor, que tú nos animes, que tú nos consueles, que tú nos exhortes, que tú nos transformes por el poder de tu palabra. Así, Señor, con esa expectativa queremos rogarte que tú nos permitas estar atentos, Señor, a lo que vamos a explicar a la luz de este pasaje precioso que tú nos has dejado para nuestro bien, para nuestro provecho espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a hacer un paréntesis con respecto a la serie de estudios que estamos llevando en Primera de Pedro para estudiar este tema. Y lo hacemos básicamente porque este mes es el mes de la Reforma Protestante. De hecho, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg las llamadas 95 tesis, en las cuales él expresa el descontento contra los abusos y la forma en que la iglesia en aquel tiempo se había desviado de las doctrinas bíblicas. Las expresa a través de esas 95 tesis y las expone públicamente cuando las cuelga allí de la puerta de este castillo, de esta iglesia. Así que el 31 de octubre de cada año hacemos la celebración del Día de la Reforma. Ese fue el inicio, el punto inicial de todo el proceso que siguió. Si bien antes de aquello también ocurrieron otros hechos, hubo otras personas que estuvieron también haciendo ese llamado de volver a la autoridad de la palabra como la primera sobre la iglesia. No obstante, reconocemos ese hecho como el hecho que marcó el inicio de la Reforma. Hubo otro acontecimiento que sucedió unos 3 años y medio después, que fue determinante para la historia de la iglesia. Fue cuando Martín Lutero fue citado a declarar en la asamblea convocada por el rey Carlos V. A la asamblea se le denominó la Dieta de Worms. Esto ocurrió el 18 de abril de 1521. Allí Martín Lutero fue convocado para que él expusiera sus creencias, sus convicciones y al mismo tiempo para que él mismo se arrepintiera de esas convicciones. No obstante, después de dar su discurso, expresa las siguientes palabras. Es la parte final de su discurso, voy a leerlas. Él dijo lo siguiente: al menos que se me convenza mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos, estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Es un breve apunte de este sermón, de esta conferencia que dio Martín Lutero, pero de alguna manera expresa uno de los principios disruptivos en la vida, en la historia de la iglesia. Básicamente esto resume lo que hoy hemos titulado
como el título del sermón, la sola Escritura. Es volver a la palabra de Dios, volver a acudir a ella como la fuente máxima de la autoridad y que esa palabra nos venza, como venció a Martín Lutero y nos convenza y nuestra conciencia esté realmente ligada a esa palabra. Hay una casa de empeños que es muy conocida en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Es muy conocida porque allí suelen traer objetos de mucho valor por su antigüedad o por a quién pertenecieron en su día. Básicamente se encarga de hacer ese intercambio comercial de objetos que tienen un valor hacia otras personas que coleccionan o que valoran estos objetos de una manera particular. Básicamente lo que se valora en estos objetos es la autenticidad del objeto, la singularidad, es decir, qué tan apreciable es ese objeto, la utilidad que puedan tener para quien lo compre y también el estado de conservación. Básicamente son los criterios que se usan para conservar antigüedades. Por eso se valora la importancia y se da el valor, el precio que tienen estos objetos. Hay algunas curiosidades de esta casa de empeños. Cuentan que alguna vez llevaron un dibujo que hizo Muhammad Ali. No sé si conocen quién fue Muhammad Ali. Fue un boxeador muy famoso por ahí en la década de los 70, campeón del mundo de peso pesado. Y todo el mundo lo ve a él como un boxeador, no como un dibujante. Y resulta que llevaron un dibujo que él hizo con su firma. Así que obtuvo un valor importante, ¿no?, este dibujo. Otro llevó una multa de tráfico que le aplicaron a un músico que era muy conocido por allá en mediados del siglo pasado. Y era conocido porque compuso una canción que fue muy popular. Esa canción, el título, si mal no recuerdo, era No puedo ir a más de 50. Más de 50 millas por hora era la velocidad máxima que podía ir. Sin embargo, la multa de tráfico se la pusieron por ir a 80 millas por hora. Así que era una especie de contradicción. Fue muy valioso esa multa de tráfico, la trajeron allí con su firma auténtica, así que tuvo un valor importante. Así que la autenticidad que tenga se valora básicamente por la autoridad. Una persona que tenga un conocimiento. Normalmente los dueños de esta casa llaman a un experto para que valore si realmente es la firma auténtica, si realmente es del año que corresponda o que dice el que lo vende. Y así se tasa entonces este producto, ese objeto. Hermanos, tenemos nosotros la Biblia y la autoridad de la Biblia es Dios mismo. Y Él dice que es muy valiosa su palabra, que es su voz hablándonos a nosotros. La Biblia, queridos hermanos, no es solamente un libro más, es el libro, con mayúscula. El libro es la palabra de Dios, infalible, perfecta, transformadora, útil para salvar, útil para santificar y también útil para condenar a todo aquel que la rechaza. Y hoy hablaremos de 4 grandes atributos de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer siguiendo el texto bíblico, aun cuando no lo vamos a seguir en orden, sí vamos a usar cada una de las frases que el apóstol Pablo emplea para escribirle a su discípulo Timoteo. El primero de estos atributos es que toda la Escritura es inspirada por Dios, es lo que dice allí al principio del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada podría traernos básicamente una ilustración de la iluminación emocional que puede recibir un artista, por ejemplo, o un poeta o un inventor. Pero realmente no es a esto a lo que se refiere el concepto de inspirada. La palabra griega original es theomnestus, y esta palabra se puede traducir realmente como respirada, exhalada por Dios. Así que la Escritura ha sido exhalada por la boca de Dios. El énfasis no es en la forma en que fue transmitida a quienes la escribieron, sino quién es la fuente de la palabra del Señor. ¿Quién es el autor de la Biblia? El pastor John MacArthur, en una de sus anotaciones de su libro, de su Biblia de estudio, dice lo siguiente: no existen escritores inspirados, sino escrituras inspiradas. Así que pensamos es en el texto, ¿verdad? Ese es a lo que vamos a apuntar. Es verdad que Dios muestra la personalidad, el vocabulario, las circunstancias, las preocupaciones que pudieron tener los autores humanos,
Pero todo esto se corresponde perfectamente con las palabras de Dios. Los autores fueron capacitados por el Espíritu Santo para exponer la verdad sin mezcla alguna de error humano. Nunca leemos en la Biblia, así dijo Isaías o así dijo Jeremías, ¿verdad? Lo que leemos en la Biblia es, así dice el Señor. Dios ha hablado, queridos hermanos. Y este libro que ustedes tienen ahí en su mano es el registro de sus palabras. Tiene un valor superior este libro. Todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No solo fueron exhaladas por Dios mismo, sino que Él se encarga de supervisar y de preservar las Escrituras a través de los siglos, ejerciendo su soberanía de forma providencial siglo tras siglo, para que hoy nosotros podamos tener este libro a nuestro alcance. Hay un pequeño librito que habla acerca de la importancia de la palabra. Este librito se titula El milagro del libro, el milagro de la Biblia. Y tiene algunas anotaciones interesantes. Nos dice, por ejemplo, que de este libro se han impreso unos 5,000 millones de copias de la Biblia. El libro más vendido en toda la historia de la humanidad, 5,000 millones de ejemplares vendidos. El segundo que le sigue es el Quijote de la Mancha, 500 millones. Hay una enorme distancia, ¿verdad?, entre 5,000 millones y 500 millones. Pero la gran diferencia es que el Quijote de la Mancha no ha transformado ninguna vida. Pero la palabra de Dios sí que ha transformado vidas. Tú y yo somos ejemplos del poder transformador de la palabra del Señor. El milagro del libro, el milagro de cómo se conformó la palabra del Señor. No hubo planificación alguna de parte humana para escribir el libro. Fue escrito a lo largo de más de 1500 años. O sea que los autores no se pudieron poner de acuerdo, ¿verdad? No vivieron en la misma época. Hubo autores que vivieron en Arabia, en Siria, en Israel, en Grecia, en Roma. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se pusieron de acuerdo para escribir los evangelios con una característica diferencial. Mateo hablando de Cristo como rey, Marcos hablando de Cristo como siervo, Lucas hablando de Cristo como el Hijo del Hombre y Juan hablando de Cristo como el Hijo de Dios. Ellos no se pusieron de acuerdo, pero está expresado allí en los evangelios que tenemos en nuestra mano. Pablo y Santiago no se pusieron de acuerdo para hablar de dos matices diferentes de la fe. Algún escritor escribió historia, otro dio una biografía, otros expusieron grandes verdades teológicas, algunos autores escribieron poesía, otros algo de filosofía, profecía, genealogía, viajes maravillosos. Es un libro precioso, hermanos. Los niños se quedan maravillados al escuchar las historias de la Biblia, pero el más erudito de los hombres tiene que abrir la boca, extasiado ante la grandeza de la palabra del Señor. Ese es el libro que tienes en tus manos, querido hermano. Dice Pablo en otro texto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor está llamada a ser columna que sostiene la palabra de Dios. Y está llamada a ser baluarte, a ser defensora de la palabra del Señor. Tenemos que tener un celo profundo por la palabra de Dios. Si algo nos hace hervir la sangre, queridos hermanos, es encontrarnos con alguien que denigra de la palabra de Dios. Esto nos debe hacer hervir la sangre. Debemos tener un temor reverente ante la palabra para cuidar de ella y también para obedecerla. Porque cada frase de la palabra del Señor lleva consigo la importancia de quién es el autor, Dios mismo. En mi época de estudiante no existían aquellos programas de ordenador para hacer los planos. Me tocaba extender una gran hoja, un tamaño A0, y comenzar a dibujar los planos de una máquina, por ejemplo. Tenía que hacer los trazos muy perfectos con un lápiz especial.
La línea tenía que ser continua, con el mismo espesor, con la misma presión de la mano. Y así pasaba las noches en vela haciendo el plano de una máquina. Al otro día lo entregaba al profesor y el profesor lo examinaba casi con una lupa y cuando encontraba algún fallo, por pequeño que sea, cogía un lápiz rojo y le trazaba una gran X así. Rechazado ese plano. Era muy celoso este profesor. Así que la otra noche tenía otra vez que trasnochar, volver a pasar la noche en blanco para volver a hacer el plano a ver si esta vez lo aceptaban. Esto mismo hacían los escribas, queridos hermanos. Ellos tenían que escribir con mucho cuidado cuando estaban copiando la palabra del Señor. Y hay algunas anotaciones que han quedado registradas en la historia de cómo los escribas hacían ese trabajo. Ellos debían bañarse perfectamente, ponerse una túnica perfectamente limpia antes de sentarse a copiar la palabra del Señor. Dice que debían siempre tener un pequeño espacio entre una letra y otra. Ese pequeño espacio era del grosor de un cabello. Si alguna palabra o alguna letra quedaba pegada con la otra, era descartada esa piel. Si se escribía en pieles de animales que eran consagrados, limpios, allí se escribía, se guardaba exactamente el mismo número de columnas. No se podía copiar ni una letra de memoria. Toda tenía que ser vista antes para luego copiarla, para asegurarse de que era una copia fiel a su auténtico. Si había 3 errores en toda la transcripción del texto bíblico, era descartado todo el texto bíblico. No se admitían esos errores. Esto habla de la profunda reverencia que tenía el pueblo con la palabra del Señor. Lo hacían con respeto, sabían de qué estaban hablando, qué era lo que estaban haciendo, y por eso tenían ese cuidado tan especial por la palabra del Señor. Hermanos, el hecho de que el autor de la Biblia es Dios mismo nos indica claramente también que la palabra del Señor tiene autoridad sobre nosotros, una autoridad indiscutible. No creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios mismo. Porque aquí está la autoridad de Dios sobre nosotros. No hay autoridad superior para el creyente que la palabra de Dios, ni las tradiciones, ni las culturas. Yo sé que aquí venimos de muchos países diferentes, con culturas diferentes. A veces tenemos palabras que no se entienden cuando sean en español para otra persona. Pero esas culturas no deben marcar nuestra autoridad. Los sueños, las visiones, que muchas veces las personas acuden a ello, los llamados apóstoles, entre comillas, los maestros o los predicadores, nada ni nadie puede estar por encima de la palabra del Señor. Ella es autoridad sobre nosotros, queridos hermanos. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme fielmente a la palabra del Señor, la luz no les ha alumbrado, no les ha amanecido, dice el profeta. Hermanos, cuando Dios habla, nosotros callamos. Cuando Dios manda, nosotros obedecemos. Es la autoridad sobre nuestras vidas. Por otra parte, hermanos, como Dios es el autor y Él es perfecto, es inmutable, Él es soberano, también la Biblia es inerrante e infalible. Ella no falla, no tiene ningún error en sus originales. El salmista dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Recordemos que el número 7 habla de perfección, ¿verdad? Nos está hablando que la palabra del Señor es perfecta. No contiene error, no cambia a través de los siglos. Como dije hace un rato, fue escrita a lo largo de 1500 años y después de terminar de escribirse han pasado otros 2000 años. O sea que tiene una antigüedad de 3500 años. Este libro sigue estando vigente hoy para nosotros. Ese es uno de los milagros de la Biblia, del libro. Tú y yo sabemos que cuando escribimos algún mensaje por WhatsApp o enviamos algún correo electrónico, o los hermanos que han escrito algún libro o algún artículo, saben si uno lo quiere enviar, las muchas veces que hay que revisar.
¿verdad? Y quizás cuando leemos un mensaje que enviamos ayer por WhatsApp, y lo leemos, nos sorprendemos y decimos, ¿cómo fui capaz de enviar este mensaje? Si no está para nada claro, ¿verdad? He cometido una falta, he dicho lo que no quería decir, se va a malinterpretar. Es humanamente imposible escribir sin cometer faltas. Por eso se necesita revisar una y otra vez un escrito. Pero la palabra del Señor no tiene errores. Es fiel, es infalible. Y estas características de la Biblia nos permiten afirmar que la palabra de Dios es la única regla infalible de nuestra fe. Es decir, de todo lo que creemos, de todo lo que estamos convencidos, de la esperanza que hay en nuestro corazón. Es la única regla infalible de nuestra fe. Pero también es la única regla infalible para nuestra práctica, para nuestra conducta, para lo que hacemos, para las decisiones que tomamos, para las palabras que hablamos, para cómo tratamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Ella es autoridad sobre nosotros. Es el patrón que debe regir cada detalle de nuestra vida como creyentes. El segundo atributo al cual quisiera referirme se encuentra allí en la segunda parte del versículo 15. No estamos siguiendo el texto en orden, voy a seguirlo según los atributos que vamos explicando. Dice esta parte del versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí se utiliza una palabra que es la palabra pueden. Quizás podríamos pensar que está hablando de una posibilidad, pero a esto no es a lo que se refiere el escritor. No es que exista una posibilidad de que el Señor nos transforme por medio de la palabra. Aquí la palabra original griega es dynamic, que se puede traducir como ser capaz. Es decir, es poderosa para cambiar. No es que tenga la posibilidad, es que es poderosa para hacerlo. La palabra de Dios tiene el poder necesario y suficiente para ser sabio y traer la comprensión del Evangelio de salvación de Cristo a cada persona. Tú y yo somos ejemplos, si tú eres creyente, de cómo el Señor te ha salvado. Hemos escuchado testimonios de personas que se han bautizado aquí en medio nuestro. Escuchamos en las conversaciones que podemos tener con otros hermanos su testimonio de conversión. Todos son diferentes. Cada persona vive circunstancias diferentes, ha tenido padres diferentes, situaciones de la infancia diferentes. Pero en medio de toda esa amalgama de diferencias siempre hay un común denominador, y es que la palabra del Señor transformó nuestros corazones. La palabra ha sido poderosa para cambiarte a ti y a mí. Cuenta una anécdota. Un día estaba el predicador Charles Spurgeon probando la acústica del templo que estaba en renovación. Se paró allí y le pidieron que dijera algunas palabras y él recitó un versículo de memoria. Este versículo fue el siguiente: el salario del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y este versículo traspasó el corazón de un hombre que estaba allí pintando el local. Una frase, un versículo, traspasó el corazón de este hombre y cayó rendido a los pies de Cristo. Un día fue y se presentó delante del predicador y le contó por qué se había convertido al Señor. Su esposa era creyente, ella le había hablado muchísimas veces del Señor, pero fue este versículo el que traspasó su corazón, lo derritió, lo cambió y fue salvo. Sí, hermano, tu testimonio y mi testimonio hablan del poder de la palabra de Dios para cambiar corazones. La palabra de Dios es poderosa, pero también es suficiente. Dice todo lo que Dios quiere que su pueblo sepa en cada una de las etapas de la historia de la redención. No hace falta más revelación para ser salvos y para vivir como Dios quiere que vivamos. No necesitamos agregarle ni una palabra, ni quitarle ninguna. De hecho, si lo hacemos, vamos a corromper la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? Todo lo que el hombre toca lo corrompe. Por eso la palabra del Señor es intocable. No podemos quitar ni agregar nada de lo que dice ella, porque ella es del cielo. Es la palabra, es la voz de Dios.
Por eso podemos afirmar con contundencia que la palabra de Dios es poderosa y suficiente para que podamos conocer a Dios. La palabra de Dios es suficiente y poderosa, queridos hermanos, para convencernos de pecado. La palabra del Señor es poderosa y suficiente para llevarnos al arrepentimiento. La palabra del Señor es poderosa y suficiente para conducirnos a los pies de la cruz de Cristo. La palabra de Dios es poderosa y suficiente para santificarnos. La palabra de Dios es poderosa y suficiente para conducirnos al cielo. Ella, la palabra, la que tú tienes ahí en tus manos. Y este atributo de la palabra del Señor tiene mucho que ver con su eficacia, la eficacia de la palabra del Señor, que es el tercer atributo al cual quiero referirme. La palabra de Dios es eficaz, dice la segunda parte del versículo 16. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros podemos evaluar la eficacia de un medicamento conforme ese medicamento es eficaz para calmar nuestra dolencia, ¿verdad? Si tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos un paracetamol, podemos decir, ese paracetamol es eficaz para quitarme el dolor de cabeza. Si no lo hace, pues lo descartamos, ¿verdad? Así que la palabra de Dios, la eficacia de la palabra del Señor, tiene que ver con su capacidad de cumplir perfectamente los propósitos que Dios tuvo para dejárnosla a nosotros. Y el autor a los Hebreos lo expresa de esta manera, ahí en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de poderosa la palabra. Sí, lo que tú estás pensando ahora mismo, la palabra lo está conociendo, lo está discerniendo. La palabra del Señor viene de Dios y por eso tiene ese poder. Escuchaba la conversación de dos médicos. Uno estaba reprochándole al otro la falta de ética en una actuación que hubo. Y este médico le decía lo siguiente: delante de nosotros tenemos un paciente que está anestesiado. Ese paciente no puede oír, no puede sentir, no puede hablar. Está completamente a nuestra disposición. Nosotros tomamos un bisturí, abrimos su piel, cortamos su carne y si es necesario atravesamos sus huesos con tal de llegar a ese órgano que necesitamos reparar. Y allí extraemos ese órgano o ese tumor que está causando daño. Incluso somos capaces de sacar un corazón y poner otro corazón para que esa persona siga viviendo. Y este médico le decía, ese es nuestro trabajo. Infringimos dolor, pero lo hacemos para salvar. Y así es la palabra del Señor, queridos hermanos. Sí es verdad que la palabra del Señor a veces nos atraviesa de tal manera que sentimos el dolor de cómo el Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero vale la pena ese dolor, porque ese dolor nos sana. Sí, la palabra del Señor abre nuestra alma, saca ese corazón de piedra que tenemos y pone un corazón de carne, capaz de sentir, capaz de entender lo que Él ha dejado en su palabra para que nosotros amemos al autor de la palabra del Señor. Amemos su salvación, amemos la cruz de Cristo. Pensemos por un momento, hermanos, ¿cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia es la gloria de Dios. El propósito de la revelación de Dios es su gloria. Dice el salmista, la creación muestra la gloria de Dios. Sí, la revelación natural, que todo el mundo puede ver, la creación habla de la gloria de Dios. Pero la revelación especial que ha sido dada a través de la palabra del Señor habla de la gloria de Dios. Por eso su tema central es el plan de redención, ese plan que ha sido trazado y que se explica en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, centrado en la cruz de Cristo, centrado en la obra perfecta y completa de nuestro Salvador. Ese es el plan de redención y ese plan de redención muestra su eficacia salvando pecadores como tú y como yo.
Sí, en términos del texto bíblico que estamos mirando esta mañana, la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué nos enseña? Pues nos trae el conocimiento de quién es Dios. Nos habla de su carácter, nos habla de sus atributos, de quién es Él. Por la palabra de Dios nosotros podemos entender su poder y cómo ha operado su soberanía a lo largo de los siglos, cómo Él ha usado providencialmente todos los medios para que hoy podamos tener la palabra del Señor, para que hoy tú estés sentado en esta silla donde estás, para que estés escuchando este sermón. Ha sido una obra poderosa de nuestro Señor. No es porque tú hayas querido de buenas a primera, es porque el Señor te ha cambiado y Él te ha traído a escuchar la palabra del Señor. Sí, la palabra de Dios nos muestra su misericordia, pero también nos muestra su justicia. Nos muestra lo detestable que es para el Señor el pecado, pero por otro lado nos muestra su buena disposición para perdonar al pecador. Nos habla de su santidad, nos muestra quién es Dios. De eso habla la palabra del Señor, eso es lo que nos enseña. Por eso el profeta Isaías, permítame citarlo una vez más, dice lo siguiente: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros no somos mejores que Isaías, te lo aseguro. Tenemos labios inmundos, habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos, pero el Señor nos ha dejado su palabra para que hoy nosotros podamos contemplar a Jehová de los ejércitos y conocer qué tan grande y qué tan glorioso es nuestro Rey y nuestro Señor. Pero la palabra del Señor también nos redarguye, nos reprende, refuta todos nuestros argumentos, todas nuestras excusas. Muestra quiénes somos realmente. Expone todo el pecado a la luz para que pueda ser tratado, conduciéndonos de esta manera al arrepentimiento, al entender cuán necesitados estamos de su gracia. Eso hace la palabra del Señor. Nos redarguye y nos deja ver que somos pecadores frente a ese Dios glorioso, santo, perfecto, inmutable, que detesta el pecado. Nos deja ver cómo somos, para que vengamos a sus pies. Volviendo al ejemplo de los médicos, es como cuando nos meten a una máquina de estas de resonancia, ¿verdad? Nos van a hacer una resonancia y ¿qué es lo que se ve en la pantalla? Se ven las manchas allí donde hay algún defecto que hay que sacar. ¿Hay algún tumor? ¿Hay algún problema en alguna sangre, en alguna vena, en alguna arteria? Se detecta por esa resonancia. Pues la palabra del Señor hace exactamente eso, hermanos. Ella nos mete como nos metemos en esa cámara de resonancia y nos deja ver cuán pecadores somos, cuántos defectos hay en nuestro corazón, cuánta maldad hemos acumulado a lo largo de los tiempos y cuán necesitados estamos de alguien que venga a lavar nuestros pecados y a curarnos. La palabra del Señor nos corrige, sigue diciendo el texto. Nos hace cambiar de dirección. Nos convierte, queridos hermanos. No solamente nos muestra qué tan pecadores somos, no solamente nos diagnostica, sino que nos muestra cuál es el camino correcto. Nos muestra que solamente a los pies de la cruz de Cristo podemos alcanzar el perdón para encontrarnos a salvo de su juicio. Queridos hermanos, cuando estábamos tendidos en esa camilla, no es que estuviésemos enfermos, es que estábamos muertos. Necesitábamos un milagro de parte del Señor. Él ha operado ese milagro al darnos un corazón que es capaz de arrepentirse y de venir a los pies de Cristo y entender que solamente la obra de nuestro Salvador es capaz de lavarnos y de limpiarnos todas nuestras manchas, hasta el punto de que nuestro corazón sea blanco como la nieve, blanco como la blanca lana. Eso hace la sangre de Cristo, nos limpia de toda maldad. La palabra del Señor nos instruye en justicia. Si además de salvarnos, el Señor usa su palabra para llevarnos paso a paso en la peregrinación por este mundo hasta encontrarnos con Él en la gloria. Nos enseña a vivir como Dios quiere que
lo hagamos en santidad, preparándonos para un día poder abrazar a nuestro Salvador y gozarnos con Él eternamente. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Es eficaz para hacer todo esto. Es poderosa. Es la voz de Dios. Y la voz de Dios que creó con su palabra el mundo con una sola frase es capaz de cambiarte a ti y cambiarme a mí. Hermanos, la palabra del Señor siempre, siempre cumple sus propósitos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Hermanos, ese libro que tienes en tu mano, que a veces quizás lo has menospreciado, que quizás muchas veces lo has cerrado y lo has guardado en tu biblioteca y has dejado días y días sin abrir ese libro. Ese libro es la voz de Dios. No apagues la voz de Dios, no le pongas mordazas a la voz de Dios, porque Él quiere cambiarte a través de ella, de la palabra del Señor. También nos dice el texto, otro atributo que tiene la palabra allí en la primera parte del versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto nos habla de la claridad que tiene la palabra del Señor. Los niños pueden entenderla. Timoteo la entendió desde su niñez. Su abuela y su madre le hablaron de la palabra del Señor y él entendió y conoció la verdad de Dios a través de la enseñanza que hizo su madre y su abuela. Así que, hermanos, si tú tienes hijos pequeños, háblales de Cristo. Ellos son capaces de entender. Aun cuando tú creas que no, predícales el Evangelio porque ellos necesitan urgentemente ser salvos también de esta generación maligna y perversa. Háblales para que el día de mañana sean como un Timoteo, que puedan decir, mi abuela y mi madre me hablaron de Cristo y aquí estoy sirviéndole al Señor. Qué esperanza, ¿no?, que podemos tener los padres de que el Señor es capaz de cambiar y transformar a nuestros hijos. Hazlo en un sentido urgente, querido Padre. Deja de gastar tantas energías en cosas que al final a tus hijos no les van a servir de poco. A veces nos empeñamos que nuestros hijos sean grandes intelectuales, que tengan una profesión grandiosa, que sean buenos futbolistas o que sepan jugar X deporte. Y ahí gastamos energía, dinero, tiempo, pero no le hablamos del Señor. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Si somos creyentes, hablemos de Cristo a nuestros hijos. Es la mejor inversión que podemos hacer, porque no hay nada mejor que conocer a Cristo, querido hermano. No hay nada más poderoso que Cristo en nuestro corazón, cambiando nuestra vida. No hay nada mejor para tu hijo que Cristo esté en su vida. Por eso habla a tu hijo del Señor. Alguien dijo que la Biblia es como un río lo suficientemente profundo para que un elefante nade y poco profundo en sus orillas para que un cordero pueda vadear con seguridad. Así es la palabra del Señor. El propósito de Dios, queridos hermanos, al dejarnos su palabra, es revelarse a sí mismo. Él quiere ser conocido. Él quiere que nosotros admiremos su grandeza. La Biblia está escrita de tal manera que nosotros podamos entenderla. Es verdad que hay pasajes que son más difíciles de entender que otros, pero esa dificultad para comprender algunos pasajes de la palabra del Señor no es porque sea misteriosa, no es porque sea indescifrable, sino que se debe a nuestra propia condición de pecadores. Porque el mayor obstáculo para entender la palabra del Señor es nuestro pecado que nos ciega. Así que cuando te encuentres con un pasaje difícil, examina tu corazón a ver si es tu corazón el que está poniéndole una sombra a la palabra para que no la puedas entender. Y pídele al Señor que ilumine tu mente, que te capacite para comprender qué es lo que el Señor quiere decirte cuando tú abres la palabra en aquel pasaje. El hermano Miguel Núñez dice lo siguiente: cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, no es porque encuentre faltas en ella, sino porque ella encuentra fallas en él.
Así es, hermanos, y nos resistimos por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, nos resistimos a que la palabra nos traspase porque todavía queremos tener ínfulas de que lo sabemos todo. Y no empleamos tiempo para reflexionar. ¿Saben, hermanos, que en este siglo se ha perdido la capacidad reflexiva del ser humano? El hombre está tan ocupado en una cosa y en otra que no es capaz de sentarse 10 minutos a reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre la palabra del Señor que nos ha dejado. Y perdemos grandes oportunidades de que el Señor nos ilumine nuestro corazón para cambiarnos. El Señor Jesús con frecuencia interpeló, regañó a los fariseos. Se supone que los fariseos conocían perfectamente la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor los reprendió por la torpeza para comprender la palabra del Señor. Les dijo, ¿no habéis leído? En otras palabras, les está diciendo a los fariseos, ustedes han leído con claridad, pero no quieren comprender, porque no quieren obedecer a Dios. Así que más que una capacidad intelectual, lo que se requiere es una capacidad espiritual para entender lo que la palabra del Señor dice. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice Pablo a los Corintios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios, dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Puede ser que nos acercamos a la Biblia, pero no estamos dispuestos a obedecerla. Y esto para un cristiano es sencillamente una tremenda contradicción. Si ella es autoridad para nosotros, nos acercamos a ella con el anhelo de saber cuál es el consejo de Dios para mi vida y para correr a obedecer lo que Él nos dice en ella. Estos son algunos de los atributos de la palabra del Señor. Podríamos hablar de muchos otros, pero centrémonos en esto. La palabra del Señor es inspirada por Dios. Por tanto, es autoridad de Dios para nosotros. La palabra del Señor es inerrante, es infalible. La palabra del Señor es suficiente para nuestra vida. Es eficaz para tratar con nuestra necesidad. Es clara para hablarnos de lo que necesitamos. Por eso ese eslogan de la Reforma, solo Escritura, es el que viene en primer lugar, porque es lo más importante que podemos entender, que Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra, la que tienes ahí en tu regazo. Hermanos, la Biblia no se lee como otro libro cualquiera. No se estudia como un libro de historia o como un libro de biología o de ciencias. Cuando vengamos a la palabra del Señor, hagámoslo con respeto, con devoción al Señor. Es la voz de Dios. Es como si estuviésemos delante de Dios hablándonos a nosotros. Hagamos como el Señor mismo le dijo a Moisés allí cuando la zarza ardía. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es un lugar santo. Cuando abras la palabra, piensa, esta palabra es santa. Me descalzo delante de Dios porque estoy delante de Él y Él me quiere hablar. Algunas aplicaciones de estas verdades de la palabra del Señor. Sola Escritura te anima a descubrir lo que Dios quiere que creas, lo que Dios quiere que pienses, lo que Dios quiere que hagas. Sola Escritura, querido hermano, te anima a tener confianza de encontrar en la Biblia su consejo, su dirección para todos los asuntos importantes de tu vida. Piensa en cualquier decisión importante que tengas que hacer. ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué ciudad me voy a vivir? ¿Qué profesión voy a estudiar? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo cuido a mi esposa? ¿Cómo respeto a mi marido? ¿Cómo trato a mi vecino? ¿Cómo obedezco a mi jefe? De todo eso habla la palabra del Señor. Hermano, la palabra del Señor no es algo por allí utópico que se queda en las nubes. Es algo real para nuestra vida. Nos habla de todo ello. Por eso acudamos
a esa palabra para encontrar ese consejo de parte del Señor en todos los asuntos de nuestra vida. Y vamos a encontrar ese consejo sabio del Señor. En segundo lugar, la práctica frecuente de buscar en la Biblia dirección te va a equipar cada vez de mejor manera para hallar esas respuestas para tus problemas, tus dudas y tus circunstancias particulares que estés viviendo. Sí, hermano, cuando tú estés preocupado, cuando estés deprimido, cuando estás enfermo, cuando estás angustiado, cuando hayas perdido la esperanza, ven a la palabra del Señor. Ella te consuela, ella te exhorta, ella te anima, ella despierta en ti nuevamente el fuego del Señor en tu corazón para que vivas como Él quiere que vivas. Acude a la palabra, cree que la palabra es poderosa porque lo es, para tratar con el asunto que te preocupa esta mañana. En tercer lugar, no debes darle a otros libros o a otras personas o a otras experiencias de la vida o a los sentires de la vida, a los sentimientos o aquella frase que a veces escuchamos por allí, el Señor me dijo. Bueno, ¿en qué versículo lo dijo? Tenemos allí como un comodín, ¿no?, en la vida. El Señor me dijo, pero en ninguna parte de la Biblia lo ha dicho, sino que nosotros nos sacamos de la manga ese dicho para excusar nuestras decisiones que son a veces contrarias a lo que el Señor quiere. Hermanos, cuando le agregamos a la palabra o cuando le quitamos a la palabra, tenemos que temblar delante de Dios. Porque Él mismo dice en su palabra, ¡ay de aquel que le agregue o que le quite a esta palabra del Señor! En cuarto lugar, si tú quieres crecer y madurar como un creyente, no tienes ninguna otra alternativa que leer, estudiar, meditar, reflexionar y obedecer la palabra de Dios. No hay ningún atajo para crecer espiritualmente. Y si no lo haces, vas a ser un bebé raquítico, incapaz de crecer, con tus defensas bajas, expuesto a cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier consejo que vengan a darte y que no se corresponde con lo dicho por el Señor en su palabra. Si no venimos a ella, nos estamos exponiendo, queridos hermanos. Así que si tú te sientes desmotivado, te sientes decaído, te sientes frío espiritualmente, te sientes que aquel problema te está superando, que esa decisión no la puedes tomar cuando hayas dado vueltas una y otra vez, ven, acude a la palabra del Señor, ábrela otra vez, déjala de tener allí escondida en tu librero. No la abras solamente los domingos cuando vienes aquí a la iglesia, ábrela cada día, escudríllenla. Eso no corresponde a los pastores solamente. A ti te corresponde como cristiano abrir la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor te quiere decir a ti. Depende directamente de ella, querido hermano. Versículo 17 nos habla de esto justamente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto significa ser maduro. Hermano, la madurez espiritual es una consecuencia del valor que le demos a la palabra del Señor y de lo obedientes que seamos a ella. La madurez espiritual no tiene que ver con los años de convertido que tengamos. No tiene que ver con la erudición teológica. No tiene que ver con los cargos que puedas tener en la iglesia. Tiene que ver con cuánto tú obedeces la palabra del Señor. Tu madurez depende de eso, de cuánto estás dispuesto a obedecer lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Sola Escritura, hermanos, nos libra de volver a la oscuridad de la época antes de la Reforma. No brillaba la luz de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, cuando falta la palabra de Dios, Dios está ausente. Así que te pregunto, ¿falta la palabra de Dios en tu vida de lunes a sábado?
Abres la palabra del Señor esos días, la escudrillas, reflexionas en ella, le pides al Señor que te dé la capacidad de comprenderla. ¿Estás dispuesto a obedecerla? Eso va a hacer que se ilumine tu vida. Si no, vas a estar en oscuridad, no vas a poder saber por dónde vas y vas a estar tropezando una y otra vez y nunca vas a salir de ese bucle. Si quieres salir airoso, ven a la palabra del Señor. Ella sí te puede iluminar para que puedas vivir como Dios quiere que vivas. ¿Saben, hermanos? Los grandes movimientos de la reforma del pueblo de Dios siempre, y subrayo esa palabra, siempre han estado precedidas por un retorno a la palabra del Señor. Lo leemos en la misma palabra del rey Josías. Las reformas del rey Josías lo pueden leer ahí en Segundo de Reyes. Esas reformas que hizo el rey Josías fueron precedidas por abrir otra vez el texto bíblico y obedecer lo que el Señor mandó. Las reformas de Esdras y Nehemías que hicieron cuando ellos retornaron del exilio de Babilonia se produjeron cuando ellos abrieron la Biblia y quisieron obedecer la palabra del Señor. La reforma protestante es eso, volver a la palabra del Señor. Y Dios iluminó el mundo en el siglo XVI cuando el pueblo volvió a abrir la palabra y quiso obedecerla. Querido hermano, la reforma de tu vida no vendrá si no abres la palabra de Dios. La historia es testigo de este hecho. Abre otra vez la palabra y reforma tu vida por el poder de ella. Saben, hermanos, hay solo un imperativo en el texto que hemos leído esta mañana. Se encuentra allí al principio del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Insiste en obedecer la palabra del Señor. No te desvíes. Abraza la palabra del Señor para que puedas ser guiado por ella. Hay una frase que se acuñó también en la época de la Reforma, quizás unos cuantos años después. Esa frase en latín dice, Ecclesia reformata semper reformanda. Iglesia reformada siempre reformando. Y esta frase que se acuñó no significa que estemos siempre buscando nuevas doctrinas o nuevas interpretaciones. Básicamente lo que significa es que debemos asegurarnos de que nuestra vida esté siempre y continuamente siendo reformada por la palabra de Dios. Cada día tú necesitas ser cambiado por la palabra del Señor, ser reformado por el poder de la palabra, la voz de Dios expresada aquí en su palabra. Queridos hermanos, que la frase que Martín Lutero pronunció aquel día sea también una frase que nosotros repetimos constantemente. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura y mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Que así sea, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por el tesoro que tú nos has dejado, que nos has regalado a través de tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos muestra quién eres tú y quiénes somos nosotros y cuán necesitados estamos de ti. Perdónanos, Señor, las muchísimas veces que hemos sido negligentes para estudiar, escudriñar, atesorar tu palabra. Perdónanos, Señor, las muchas veces que hemos sido desobedientes a lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a apreciar el gran valor que tiene tu palabra, tu voz, para guiar nuestros pasos. Oh Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra con todo nuestro corazón y a vivir siempre dependiendo de ella. Porque depender de ella es depender de ti. Y en tus brazos siempre estaremos seguros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.